Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gerson Estuardo Alonso Tajiboy y este es el video tutorial número 6 del curso de MySQL y para este video tutorial vamos a realizar unos ejercicios sobre lo que son las funciones de agregación en MySQL o en lo que es SQL. Tenemos lo que son 5 funciones de agregación. Tenemos la función count, que sirve para contar los registros de lo que es una columna. Tenemos la función sum, que sirve para sumar los registros en una columna. Tenemos la función abg, que sirve para obtener el promedio de los registros en una columna. Tenemos la función min, que sirve para obtener el elemento más bajo o mínimo en una columna. Y tenemos la función max para obtener el registro más alto o con más valor en una columna. Entonces ahorita voy a proceder a realizar estos ejercicios y les voy a ir explicando cómo es de que nos funciona o para qué nos puede servir lo que es esta función. Por ejemplo, acá me dice, uno, tener la cantidad de estudiantes, ¿ok? Entonces, con mi función de select, utilizando la función count y teniendo un asterisco acá, voy a seleccionar, primero usarlo a la base de datos, luego hacer un select count from inscripciones, porque me está pidiendo, perdón, es from estudiantes, porque me está pidiendo la cantidad de estudiantes, ¿ok? Entonces acá con lo que es la propiedad AS, le voy a agregar un alias a la columna, porque si ustedes observan acá, me aparece count asterisco. Entonces acá le voy a poner cantidad de estudiantes de esta manera. Entonces a la hora de que yo ejecuto la consulta, ya me aparece cantidad de estudiantes, ¿ok? Entonces, ¿qué dice el otro ejercicio? Cantidad de cursos disponibles, ok. Entonces le voy a dar select, nuevamente count. Como no me está diciendo cantidad de cursos disponibles, como no me está diciendo un curso que tenga ¿cómo se podría llamar? Que no tenga como que un cierto patrón como para utilizar lo que es la cláusula like. Entonces acá es directamente from cursos y voy a contar todos los cursos. Y no me está diciendo la cantidad de cursos que tengan asignado su profesor ni nada. Simplemente me está diciendo que obtenga la cantidad de cursos disponibles. ¿Ok? Entonces, ¿qué dice el ejercicio número 3? El ejercicio número 3 dice que quiere que yo obtenga la cantidad de inscripciones en un curso específico. ¿Ok? Entonces, nuevamente, un select. Utilizo la función count con el asterisco acá. Entonces, con la propiedad AS le voy a asignar un alias. Y cantidad, acá cantidad de inscripciones en curso específico. Ok. Después hago un from a lo que es la tabla de inscripciones. Y por medio de la cláusula where con la propiedad curso ID le voy a indicar que quiero la cantidad de inscripciones en el curso con ID número 1 y la cantidad de esas inscripciones
son 2. Ok. Entonces acá nos podemos dar cuenta que lo que es count nos devuelve la cantidad, puede ser de todos los registros en una columna que pertenece a una tabla, a como está acá, que nos devuelve el valor de 20 en lo de estudiantes. Y también podemos obtener la cantidad en una columna de una tabla específica, filtrando por un valor, en este caso utilizando lo que es la cláusula where para filtrar por lo que es el curso ID con ID 1 y en esta ocasión o para este ejercicio se obtuvo el valor de 2. Entonces podemos utilizar las funciones de agregación para utilizarlas a nivel global, se podría decir así, toda la columna, o de esa columna filtrarlos por un valor o específico y obtener los registros o cantidades que en este caso para la función count nosotros queremos. Entonces acá me dice cantidades de profesores con correos que contengan Gmail. Ok, entonces hago un select count asterisco. Acá le voy a poner un alias a la columna cantidad de profesores con correo Gmail. Después hago un from a lo que es la tabla de profesores y con la columna, o bueno, en este caso, sí, columna o campo llamado correo electrónico, hago lo que es un like porque me está diciendo que busque con un patrón a los profesores que contengan Gmail para contar estos. Ay, perdón. Entonces, hago yo lo que es esto del like para buscar por el patrón de Gmail y obtengo que la cantidad de profesores con correos que contengan Gmail es la cantidad de 20. Ok. ¿Qué nos dice el ejercicio número 5? Nos dice lo siguiente. La cantidad de inscripciones con calificación mayor a 80. Ok. Entonces hago un select, hago un count asterisco, le agrego un alias que es cantidad inscripciones con calificación mayor a 80 y acá hago un from a la tabla inscripciones, ya que en la tabla inscripciones tenemos lo que es la calificación y con la cláusula where por medio del campo o columna calificación vamos a hacer el filtrado donde la calificación sea mayor a 80 y acá tenemos un registro de que nuestra cantidad de inscripciones con calificación mayor a 80 son de 19 registros. Ok, entonces de esta manera podemos utilizar la función count para obtener lo que es la cantidad de registros, o con la función count podemos obtener o contar los registros filtrados por ciertos parámetros, ciertos patrones en una columna. Ok, entonces ejercicios para sum. Como había comentado, la función sum sirve para sumar los registros o el total de registros en en una tabla específica. Ok, entonces acá me dice suma de calificaciones en un curso. Ok, me está diciendo que quiere la suma de lo que es la calificación
en un curso, no me está diciendo en los cursos, ok, entonces acá es suma calificación en un curso. Entonces hago from a lo que es la tabla inscripciones, porque recuerde que nuestras calificaciones están dentro de la tabla inscripciones. Y acá me está diciendo en un curso, ok. Entonces yo acá ya sé que debo de filtrar por lo que es el curso ID. Y le voy a decir que sea para el curso con ID 1. Entonces la suma de la calificación en este caso es de 174. Ok. Entonces, ¿qué más? Ojo, tenemos que darnos cuenta cómo son los ejercicios que nos están pidiendo y cómo funcionan nuestras cláusulas, propiedades que ya hemos visto y con los que nos está sirviendo para realizar estos ejercicios. Porque ahorita van a haber unos ejemplos donde les voy a explicar por qué no debemos de usar eso y por qué debemos de usar esto otro. Entonces, acá me dice lo siguiente. Suma de calificaciones para estudiantes con calificación mayor a 80. Ok. Entonces, select, sumo la calificación. Acá le agrego la S. Suma calificación mm, para estudiantes con calificación mayor a 80. Eh, Preferiblemente el alias para las columnas deben ser un poco más cortas, pero yo para dejarlo de manera explícita lo estoy dejando de esta manera. Entonces sería un from inscripciones. Acá lo mismo, vamos a aplicar lo que es el filtrado por medio de la cláusula where, diciendo que la calificación tiene que ser mayor a 80, ¿ok? Entonces acá nos da el total de 1681, ¿ok? Entonces la suma de la calificación para los estudiantes con calificación mayor a 80 es de 1681, ¿ok? Entonces, ¿qué nos dice el siguiente ejercicio? Nos dice la suma total de calificaciones en todos los cursos, ¿ok? Entonces ya select, sum, acá ya es calificación, AS, para agregarle el alias, no se les olvide, y suma total de calificaciones en todos los cursos. Hago un from a lo que es la tabla de inscripciones y acá no necesita ningún filtro porque me está pidiendo todos los cursos. Entonces, si ustedes observan, acá dice que son 3165, es la suma total de las calificaciones en todos los cursos. Ahora, este es uno de los ejercicios que les quería yo explicar cuándo podemos usar qué cosa y cuándo no, porque observen, me dice que el ejercicio 9 que quiere que yo obtenga la suma de calificaciones en los primeros 5 cursos. Si ustedes muy bien recuerdan, en los ejercicios o en video anterior o anteriores, hay una cláusula que se llama limit. Y esta cláusula limit nos limita a lo que son los
primeros registros de algo. Entonces, acá observen ustedes, me dice que quiere la suma de calificaciones en los primeros 5 cursos, pero yo voy a realizar otro para explicarles lo siguiente. Hago un select, asterisco, from estudiantes. Aquí hago un order by para ordenar lo que son los estudiantes. Por ejemplo, aquí sería estudiante ID de forma ascendente y con una limitación de 5. Entonces yo ejecuto y ustedes observan acá, estoy obteniendo los primeros 5 registros. Entonces acá ustedes podrían decir suma de calificación en los primeros 5 cursos. Ok, tienen un parecido, ¿verdad? Entonces ustedes vienen y hacen select sum. Acá agregan la columna calificación. Después agregan lo que es el alias y le agregan suma de calificación en los primeros 5 cursos, ¿ok? Entonces ustedes dirán, oh sí, entonces tengo mi limit, lo limito a 5, ya está. Ahora van a ver lo siguiente, order by lo que es lo que es el curso ID limitado a 5, pero ordenado de manera ascendente, ¿ok? Entonces vengo yo y me dice, quiero ver, sí, sí, perdón, me faltó la tabla donde se hará la consulta. Entonces select from inscripciones, ok. Entonces ahora sí ya tengo el query completo y hago lo que es, y me da un total de 3165. ¿Y por qué me está dando este total? Porque si ustedes recordarán al principio de lo que fue la creación de nuestras tablas, curso ID no es clave primaria de lo que es inscripciones, y como tal inscripciones no tiene lo que es una clave primaria, sino que inscripciones tiene una clave compuesta que a su vez es clave primaria, pero está compuesta, por eso es clave compuesta, por dos valores, que es estudiante ID y curso ID. Es por eso que cuando nosotros hacemos un select asterisco from order by estudiante ID ASC limita 5, nos está dando los primeros 5 porque en estudiante sí tiene su llave primaria. Entonces acá esto no nos funciona. Entonces, ¿cómo obtenemos los primeros 5 cursos? Lo hacemos de lo siguiente, donde el curso ID está entre el rango 1 y 5, ¿ok? Entonces aquí ya cambia nuestro resultado. Entonces, estamos sumando lo que es las calificaciones en los primeros 5 cursos, que es del ID 1 al ID 5. En este caso sería de esta manera y estamos obteniendo 816. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos dice el segundo? Suma de calificaciones en cursos con ID entre 10 y 15. ¿Ok? Entonces es lo mismo. Hago un select con la suma calificación AS y suma de calificaciones en cursos con ID 10 y 15. Ok, entonces hago un from a la tabla inscripciones
y utilizando la cláusula where voy a filtrar entre el rango de lo que es el curso ID dentro de 10 y 15 de esta manera, y la suma de estas calificaciones es de 962. Ok, entonces esto sería para los ejercicios de suma. Ahora vamos con los ejercicios de la función ABG, que es para calcular el promedio, y nos dice lo siguiente: promedio de calificaciones. Ok, entonces ABG, calificación AS para agregarle el alias, y promedio de calificaciones en un curso específico. Ok, entonces from inscripciones, y como está diciendo un curso específico, entonces curso ID igual a 1. Entonces acá nos dice que el promedio es de 87. Ok, entonces promedio general de calificaciones es el siguiente ejercicio. Ok, entonces hago un select ABG, y aquí calificación, le agrego lo que es su alias y promedio general de calificaciones. Ok, hago un from a lo que es la tabla de inscripciones, y acá no le agrego ningún filtro porque me está diciendo que quiere el promedio general de todas las calificaciones. Entonces, para el promedio general de calificaciones es de 79.12 o 1250. Ok, entonces, ¿qué más? Nos dice que quiere el promedio de calificaciones para estudiantes con más de 90 puntos. Ok, aquí ya nos están dando un dato, un dato más específico, que quieren el promedio de las calificaciones. Entonces aquí a ese promedio calificaciones para estudiantes con más de 90 puntos. Ok, entonces from inscripciones where calificación con más de 90 puntos. Ok, entonces, ¿qué nos dice? A ese promedio from con calificaciones. Ok, me está diciendo que la columna calificaciones no existe porque es calificación. Ok, entonces ejecuto nuevamente lo que es el query, y nos da el promedio, que la calificación para estudiantes con más de 90 puntos, el promedio es del 93.2857. Ok, y ahora, ¿qué nos dice acá? Nos dice lo siguiente: el promedio de calificaciones en cursos entre 1 y 5. Ok, entonces hago el select ABG, calificación AS, y promedio calificaciones en cursos entre 1 y 5. Ok, from inscripciones, y acá utilizando lo que es el where curso ID, vamos a buscar entre ese rango de 1 y 5. Ok, entonces el promedio sería de 81.6000. Ok, entonces acá lo mismo, promedio de calificaciones en los primeros tres cursos.
No lo haré, pero si intentamos hacer el order by ascendente, limit igual a 3, esto nos va a dar lo que es un resultado totalmente incorrecto. Entonces, voy a proceder a realizarlo de la manera correcta. Calificación donde el alias será promedio calificaciones en los primeros 3 cursos, ok. Hago un from inscripciones donde el curso ID esté en el rango de 1 y 3 para obtener los 3 primeros, y el promedio es de 85.8333, ok. Entonces acá dice el ejercicio para la función min, ok, para obtener el valor mínimo en los registros de una columna. ¿Qué nos dice? Calificación más baja en un curso, ok. Entonces hago un select, un min, calificación, AS, calificación más baja en un curso. From inscripciones, acá utilizando el valor de 1, ok, la calificación más baja para lo que es el curso con ID 1 es de 85, y ahorita les explicaré por qué. Porque nuestro registro está buscando en todas estas columnas el registro de la calificación más baja para el curso con ID 1, y si podemos observar acá tenemos uno que es 85, pero hasta acá tenemos otro que es 89, y así sucesivamente si tuviéramos más registros. Entonces esto nos buscaría en todas las calificaciones de todos los estudiantes que tengan una calificación o tengan la calificación más baja de todos los estudiantes que estén inscritos en el curso ID1. Ojo, tienen que saber muy bien qué es lo que está haciendo. Ahí no es de que me vaya a encontrar el primer valor, nada, sino que está buscando en toda la columna, y a base del registro del curso ID1 te está buscando entre todos sus registros de calificaciones, y el que tenga el más bajo lo devuelve. En este caso es 85, ok. Entonces, sabiendo esto, ya podemos tener lo que es un razonamiento más lógico de cómo funciona min. Entonces es select min calificación AS nota mínima general, ok. Entonces from lo que es inscripciones, y acá nos está diciendo que quiere la nota mínima general. Entonces de todas las calificaciones en la tabla de inscripciones, la más baja es 62, ok. Entonces dice nota, dice el siguiente ejercicio, nota de la calificación más baja. Entonces aquí le agrego el alias, nota más baja para estudiantes con más de 80 puntos, ok. Entonces from inscripciones donde la calificación sea mayor a 80, ok. Entonces aquí la nota más baja para estudiantes con más de 80 puntos es 81, ok. Entonces aquí lo mismo,
Y acá sí les voy a hacer lo que es el ejemplo con order by para que ustedes vean lo siguiente. Entonces dice, nota más baja en los primeros 5 cursos. Entonces hago un select con la función min para obtener la calificación, asignándole el alias y es nota más baja en los primeros 5 cursos. En los primeros 5 cursos. Ok, y esa es la tabla inscripciones, donde order by curso ID ordenado ascendentemente limit a 5. Entonces les voy a explicar por qué no tenemos que utilizar esto, aunque nos está dando un resultado de 62. Entonces vengo yo a lo que son los registros que hemos creado y lo que nos va a ser lo siguiente. Va a buscar en los primeros 5 cursos de lo que es el ID de 1 a 5 y nos va a arrojar lo que es la nota más baja, que en este caso sería, vamos a ver, ordenado ascendentemente 62 y no, acá no está. Entonces, ¿por qué nos está dando este resultado de 62? Es un resultado que nosotros no esperamos, porque les explicaré. Ahorita vamos a analizar bien. Está haciendo un order by con el curso ID ordenado ascendentemente y me está dando un límite de 5. Ok, vamos a tratar de analizar esta consulta y este es el ID del curso. Aquí no podemos ver el valor de 62 en los primeros 5. Seguimos bajando y acá empieza otra vez 1, 3, 2, 4. El valor es 64 y este es 5. Entonces estaría tomando el valor de 64, pero acá me lo está mostrando como un 62. Y les debo de decir por qué no debe de ser así, porque debe realizarse de la siguiente manera, donde el curso ID esté dentro del rango de 1 y 5. ¿Por qué debe ser de esta manera? Acá ahora sí me lo está encontrando correctamente y ya ven que es bueno saber cómo funcionan nuestras consultas. ¿Por qué? Porque va a buscar en toda la tabla las de inscripciones con filtrado por el curso que está entre el rango de 1 y 5 la calificación más baja. Entonces 1, 85, 2, 78, 3, 92, 4, 67 y 5, 88. Pero como tiene que ser de todo, entonces utilizar el order byte donde está ordenado ascendentemente de 1 a 5 estaría buscando dentro de acá. Entonces tenemos un valor que ni siquiera existe en nuestra tabla, pero realizando la consulta de esta manera, entonces ahorita sí está haciendo lo que nosotros queremos. Busca entre estos en los primeros los registros de 1 a 5. Acá compara cuál es el más bajo, 67, lo toma. Ok, y sigue en la columna y vuelve a encontrar de 1 a 5 cuál es el más bajo, 64, y hace una comparativa de los primeros 5, 67, y acá 64, ¿cuál es más bajo? 64.
¿ok? Entonces, por esto que no debemos de utilizar el order by limitado a 5 porque obtenemos un resultado que ni siquiera existe en nuestra tabla. Entonces, una vez ya sabiendo esto, podemos deducir qué cláusulas usar o qué propiedades para poder obtener los resultados más exactos y mejores en nuestras consultas. Pero también tenemos que saber cómo es que funciona lo que nosotros estamos haciendo, porque si no podemos hacer algo totalmente distinto y entregar un resultado totalmente inexacto. Y esto en términos de datos, esto no debe de ser así. Entonces, acá nos dice que quiere lo que es la calificación más baja, entonces sería nota más baja en cursos con ID 10 y 15, ¿ok? Entonces, from inscripciones, como ya sabemos que no debemos de usar lo que es order by, entonces ya venimos directamente y where curso ID between 10 y 15, ¿ok? Entonces acá ya nos está diciendo que la calificación más baja entre el curso de ID 10 y 15 es 66. Ok, y por último vamos a realizar los ejercicios para la función max. Ok, y hago un select max. Dentro de los paréntesis le indico que es la calificación. Y acá le agrego el alias y calificación más alta en un curso específico. Ok, entonces from inscripciones where curso id igual a 5. Entonces, ¿qué nos dice? Oh, sí, me volví a equivocar y le estoy diciendo calificación y es calificación. Y cuando sucede algunos errores no hay que frustrarse porque a veces uno comete errores de sintaxis, agrega nombres que no existen ni siquiera en nuestras tablas, o puede ser por cualquier una cosa que nos esté faltando. Entonces hay que analizar, observar lo que nosotros estamos escribiendo y ahí encontraremos el error. No es que frustrarse, porque si uno se frustra a la hora de que analiza lo que uno está escribiendo, no puede encontrar ese error, porque es la frustración la que no nos deja analizar y pensar claramente en qué estamos nosotros ejecutando. Ok, es select max, acá la calificación, y nos dice que quiere la nota máxima general. Ok, entonces yo le agrego aquí nota máxima general from inscripciones. Ejecuto y la nota más alta es 96. Ok, ¿qué nos dice acá? Nota más alta para estudiantes con calificación mayor a 80. Ok, entonces hago un select max calificación a S y le voy a poner nota más alta para estudiantes con calificación mayor a 70. Ok, from inscripciones where calificación
mayor a 70. Ok, entonces aquí nuestra nota más alta es de 96. Ok, y que acá es exactamente lo que sucedió con lo de order by en lo de min, entonces no lo voy a hacer porque ya expliqué eso y sería un poco redundante hacer esta explicación acá. Entonces aquí es calificación a S, nota más alta en los cursos con ID 5 y 10, ok. Entonces from inscripciones where curso ID, busco entre el rango que me están dando, que es 5 y 10, ok. Entonces, ok, ya tengo el resultado, 94. Y aquí nos dice nota más alta en los primeros 5 cursos. Ok, select, max, calificación y el alias, nota más alta en los primeros 5 cursos. Ok, y es from inscripciones, pero ya sabemos que no podemos utilizar order by limita 5 porque nos da un resultado totalmente inexistente y nosotros para obtener más precisión utilizamos between y que esté en el rango dentro de 1 y 5, ok, punto y coma, ejecuto y la nota más alta es 96, ok. Entonces esto sería lo que son las funciones de agregación. Como les había mencionado, cuenta los registros en una columna a nivel global o filtrado por ciertos valores. Suma los valores a nivel global o filtrados por ciertos valores. ABG calcula el promedio a nivel global o filtrado por ciertos valores. Min calcula el valor mínimo a nivel global o filtrado por ciertos valores y max calcula el valor máximo a nivel global o filtrado por ciertos valores. Entonces esto sería todo por este video tutorial y nos vemos hasta la próxima.